Hola, ¿qué tal? Soy Joe Martínez y estamos estudiando el libro de Hechos. Te deseo lo mejor en este día y que puedas acompañarnos día a día a este libro que se encuentra en el libro más vendido del mundo. Los hechos históricos o los hechos de los apóstoles que nos habla la palabra de Dios llamada la Biblia. Algunas personas no creen en Dios porque dicen yo no lo he visto, tengo que tener un hecho visible. La pregunta de este grupo de personas ateas que dicen que no creen en un Dios porque no lo han visto, sería bueno preguntarles si creen en el amor, si creen en el viento. Hay cosas que no vemos, pero creemos. Creo que es más capricho de las personas que algo lógico o racional. Pero bueno, vamos. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas, perdón. Golpe maestro de Pablo, le dice, Dios no necesita nada de nosotros, es todo lo contrario, somos nosotros lo que necesitamos de Dios. Pablo le dice, ustedes adoran al Dios Sol, pero Dios creó el sol. Y eso empieza a impactar a este grupo de letrados algunos y otros simplemente dándose ese banquete de lo que están escuchando de este gran hombre. El versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Una sola familia, una sola raza humana, pero es muy importante. Solo una familia, solo una raza humana, pero la palabra hermandad que la Biblia reconoce es la hermandad de los que están en Cristo. Es decir, todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Bueno, los que obedecen a su Padre y creen en Él. Dice el versículo 27 al 28, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en el que vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Pablo cita a un poeta ateniense, era estoico, por cierto, de Cilicia, y hizo un poema al Júpiter griego, pero dijo, linaje suyo somos. Y aquí Pablo está citando eso, dice, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Mira Pablo cómo también trae a correlación escritos fuera de la palabra de Dios. Por eso es que me encanta este hombre extraordinario, porque no solamente estudia la Biblia, sino que ha leído otras cosas para poder saber lo que va a decir. El problema del cristiano evangélico, los que creen en el Señor, que a veces somos como mente cuadrada, que todo es Biblia. No estoy diciendo que no debe ser la Biblia. La Biblia es nuestra norma de fe y de vida y claro que debemos estudiarla. Pero es bueno conocer de otras cosas para poder entender o hacer llegar mejor el mensaje. Dice el versículo 29 al 30, siendo pues linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mira Pablo, dando cátedra, estudio, pero al mismo tiempo confrontador. Ahora le muestra que los hombres deben arrepentirse después de presentarle a Dios como un Dios creador, pero no se detiene allí, sino que ahora lo va a presentar como el Dios creador, pero ahora luego el Dios como juez. Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un juicio justo, dice Pablo, que va a llegar. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Se burlaban porque el platonismo de la época
que creían en las ideologías de Platón, no creían en la resurrección de los muertos. Y por eso algunos empezaron a burlarse. Mira lo que dice el versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Algunos dicen que Pablo fracasó en Atenas por esto, porque no hubo algo de impacto o masivo. Pero mira lo que dice el versículo 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Es verdad que no todos creyeron, pero siempre hay gente que cree. Así que Pablo no fracasó en Atenas, mi estimado. Dice el capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. La ciudad de Corintio era la ciudad más pecadora, era como decir Sodoma y Gomorra, algo para que me puedas entender un poco más, era como decir Las Vegas de hoy en día. La cantidad de prostitutas que habían era tan, pero tan fuerte que se conoce como el lugar de la perdición. Dice el versículo 2 del capítulo 18. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Conoció a esta pareja maravillosa, Aquila y Priscila. Y vamos a ver qué nos dice. Dice el versículo 3 al 5. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo testifica que Jesús es el Cristo, es el Señor. Dice el versículo 6 al 8, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Pablo estuvo unos 18 meses en Las Vegas. ¿Qué te parece? Conozco gente que no quiere ir a Las Vegas. No, yo no quiero ir para la ciudad del pecado, ni a conocer. Otros, bueno, yo quiero ir a conocer, pero ¿por qué no estar en los lugares donde más se necesita de Dios? No quiero compartir con mi familia, porque es que beben mucho y toman. Y ese no es el lugar donde deberíamos de estar, pregunto yo. ¿Debo estar más yo en una iglesia o en los lugares donde esté la gente sin iglesia? Ahora bien, es importante que si eres una persona que estás empezando las cosas de Dios y tienes todavía debilidades con el licor, obviamente estos lugares donde abunda el licor te puede hacer tropezar. Ahí no recomiendo que puedas estar, eso no nos enseña la palabra. Pero también es cierto, después que maduremos en el Señor, que nosotros somos llamados a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Las iglesias, a mí me preocupa cierta parte porque quieren estar cerradas en cuatro paredes, haciendo talleres donde podamos engordarnos en la palabra del Señor, pero nos olvidamos de los de afuera. La iglesia es para los de afuera, no para los de adentro. La iglesia tiene que salir de las cuatro paredes y buscar no solamente familiares, a todo aquel vecino que necesite de Cristo. Dice el versículo de 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué te parece? El Señor tenía mucho pueblo en Las Vegas. Esto es una locura, pero sí, es algo real. Tenía mucho pueblo en Corintio, donde había más perversidad. Y esto vale la pena acotar. ¿Sabes dónde existe la mayor cantidad de espiritistas, eh, satánicos, brujos, hechiceros? ¿Dónde hay más magia negra? En el continente africano. El continente africano es donde la Costa de Marfil, que es uno de los países de África, es donde importan más
magia negra, que de eso llegaron a Cuba y otros lugares de América Latina. Pero en el mismo continente africano es donde hay el mayor avivamiento de Dios hoy en día. La iglesia más grande del mundo está en el continente africano. Los mayores milagros, prodigios, sanidades y señales se ven en el continente africano. Avivamientos, miles de personas asisten a cruzadas evangelísticas. Hombres de Dios de Estados Unidos, Suiza, Gran Bretaña, viajan a África. Las manifestaciones del poder del Espíritu Santo son tal que muchos alegan que no han visto algo tan grande como eso. Parece que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es por eso que vemos aquellos hombres que uno dice que este mató a 4, que este mató a 3, que este era drogadicto, este era un sicario y se convirtió a Cristo. Y la conversión de las personas suele ser muy comprometida con las cosas de Dios, suelen ser muy radicales, sí, porque donde abundó el pecado, sobreabundará su gracia. Entonces es importante que tú y yo no hemos quizás hecho tantas cosas como otros, pero sí seamos personas radicales en hablar de Dios a otros. Yo tengo una persona en la iglesia, una colombiana, que suele estar invitando personas a nuestra iglesia. Y yo digo, esta mujer no solamente ha creído en Dios, sabe la misión que tiene. Y hago aquí algo, un paréntesis. Usted creyó en Dios, cree en Dios, pero ¿sabes cuál es su misión? ¿Sabe para qué se cree en el Señor?